Muy bien. Hola, buenas tardes a todas y tots. Me presento, me llamo Clemente Rodríguez, soy miembro de la vocalía de Salud Mental del Colegio Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona. Y hoy haré la función de moderador en este webinar de salud mental sobre actualización en enfermería de salud mental, centrándonos hoy sobre todo en la cura de personas en procesos de adicciones. Nos ha pedido una compañera hacerlo en castellano por llevar poco tiempo aquí en Cataluña, así que haremos todo posible, ¿vale? Antes de nada, darle las gracias por vuestra asistencia, por haberos apuntado a este webinar. Eso nos motiva mucho a continuar nuestro trabajo hacia adelante. También tengo que agradecer a los ponentes, Esther Codina, que es enfermera de salud mental en el Hospital de Bellvitge, Marta Nayac, enfermera de salud mental que trabaja en el Centro de Atención y Seguimiento, CAS, de Torribera, en Santa Coloma de Gramenet, que pertenece al Instituto de Neurociencias y Adicciones del Parc Salut Mar, y Sara Riba, enfermera de salud mental que trabaja en la sala de reducción de daños de Just Companys. Gracias por vuestra participación y por haber preparado estas presentaciones y estas ponencias. Os explico cómo funcionará el webinar. Estaremos unos 40-45 minutos con las ponencias. Haré una pequeña introducción y luego iré presentando a las ponentes una a una. Según el programa será primero Esther, luego Marta y luego Sara. Y después tendremos unos 40-45 minutos para responder las preguntas y los comentarios que hagáis. No saldrán, cuando hagáis las preguntas, no saldrán directamente en el programa. Tendré que darles yo respuesta y las iremos escribiendo entre yo y los miembros de la vocalía para después, al final, poder darle respuesta. Lo haremos, aunque lo hagáis a mitad de ponencia, eso quedará apuntado y se intentará hacer respuesta a la mayor parte de las preguntas que pongáis. Si alguna se queda en el tintero, os hará, lo sentimos, intentar hacerlo, al menos contestar de alguna otra manera. Ahora mismo hay unas 50 personas ya conectadas, así que de nuevo queremos agradecer vuestra asistencia en nombre de la vocalía de salud mental, del señor David Jiménez, que es el vocal, de la señora Ana Bastidas, del señor Elías Guillén, señora Patricia Lorenzo, la señora Gala Margelí, la señora Silvia Rodríguez, la señora Elena Galserrano y yo mismo, Clemente Rodríguez, que formamos la vocalía. Ante todo, quería hacer un poco de teoría de qué es la adicción. Pues según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Es una enfermedad progresiva y fatal, caracterizada por episodios continuos de descontrol, distorsiones del pensamiento y negación delante de la propia enfermedad. La red asistencial de pacientes con adicciones en Cataluña van desde los centros de reducción de daños a las unidades hospitalarias de desintoxicación, los hospitales de día, los centros de atención y seguimiento, también llamados CAS, las unidades de patología dual, las unidades de crisis, las comunidades terapéuticas y los centros de integración social. Ahora no me pondré a explicar cada uno de ellos, no creo que sea mi función de ahora, pero al menos los nombro para que los tengamos presentes. Hoy en día el alcohol es la adicción con más incidencia, tanto en Cataluña como en el resto de España. Cada vez más se va encontrando otro tipo de adicciones, tanto tóxicas como no tóxicas, que están teniendo más incidencia dentro de nuestra sociedad. Hoy tocaremos el tema de 3 adicciones diferentes, pero que hay un abanico enorme que se trata en algún momento de la red asistencial. Ahora daré paso a Esther Codina. Esther Codina es enfermera en el Hospital de Bellvitge y nos hará la ponencia con el título Curas enfermeras en las personas con adicción al juego. Esther, cuando quieras. Muchas gracias, Clemente.
Y bueno, antes de nada agradecer a todo el comité organizador por contar conmigo. Y a ver, entonces, perdonad, aquí. Vamos a empezar. Bueno, la idea, como he comentado, es hablar del trastorno del juego. Y nada, antes de nada, presentarme un poco. Yo, aparte de trabajar en el Hospital de Bellvitge, estoy colaborando como investigadora en la unidad del juego patológico. Entonces, haré primero como a definir cuatro cosas del concepto del juego, y luego mi idea ya era, veréis que, bueno, que voy a ir rápido porque en sí pues quería centrarme, el tiempo es corto y quería centrarme en las medidas legislativas nuevas, en la pandemia del COVID y en el nuevo proyecto de enfermería que estamos elaborando en el hospital. Entonces, el juego en sí se define que es se llama trastorno de juego cuando se da un patrón recurrente y persistente del comportamiento de juego que provoca alteraciones clínicamente significativas. Hay una afectación tanto a nivel personal como a nivel familiar. Entonces, como ha dicho Clemente, bueno, no es hasta el 2013 en que realmente se considera el juego como dentro del grupo de las adicciones. Es la primera conducta, el primer trastorno por conducta que se incluye como tal. La prevalencia es de entre el 1 y el 2% de la población general, y el inicio es habitualmente, se inicia durante la adolescencia, aunque se puede iniciar en cualquier edad. Y los factores de riesgo para padecer para evolucionar hacia un trastorno de juego es una edad de inicio temprana, el sexo masculino, tener un bajo nivel de ingresos y de estudios, estar en una situación de desempleo, vivir en zonas urbanas y tener un escaso soporte social y familiar, así como ser inmigrante o pertenecer a ciertas minorías étnicas. ¿Cómo evoluciona el trastorno de juego? Pues sí que se ha identificado que hay una primera fase de ganancias en que la persona se ve motivada por el hecho de estar ganando dinero, seguido de una fase de pérdidas en que el juego es para recuperar estas pérdidas, y finalmente una fase de desesperación en que es cuando normalmente suele explotar y consultar el paciente por sí mismo. En sí se da, como en la mayoría de trastornos, se da estas 5 etapas del cambio, que es la precontemplación, seguida de la contemplación, en que la persona ya es consciente del problema, la acción, el mantenimiento y una posible recaída. En cuanto a la etiología del problema, pues sí que se ha identificado que el problema surge de la asociación de tanto factores biológicos, como serían las variables genéticas como el sistema de neurotransmisión, como de distintos factores psicológicos como la impulsividad, la presencia de baja capacidad de resolución de problemas, algunos estilos cognitivos concretos y finalmente los distintos factores sociales, de los cuales hay algunas variables sociodemográficas de las cuales ya hemos hablado, la presencia de experiencias vitales traumáticas, sobre todo pertenecer a un ambiente un ambiente familiar donde ha habido juego y la misma disponibilidad del juego en sí. En cuanto al perfil del jugador, destacar que en el gráfico de abajo es el número de consultas de los últimos años de nuestra unidad, que vemos que se mantiene, pero sí que ha habido un cambio del perfil del mismo jugador. Y mientras antes sí que el jugador solía ser una persona casada, un hombre que estaba en situación de empleo, y que el juego era un poco para aliviar, para evitar la confrontación familiar en el hogar, ahora sí que ha habido un aumento de casos de personas solteras y en situación de desempleo. Y en cuanto a la tipología de juego, aunque las máquinas se mantienen estable, en los últimos años ha habido un aumento muy pronunciado sobre el juego online. Y de hecho, en la unidad se ha identificado que desde el 2010 ha habido hasta un 15% del aumento de consultas de juego por Internet. Entonces, vamos ahora a hablar un poco de las medidas legislativas que se han adoptado en los últimos años. Este proyecto real de decreto de comunicaciones comerciales ha estado
¿cómo le diríamos? En mucho debate los últimos años, ¿vale? Cabe tener en cuenta que no es hasta el 2011 cuando se empieza a legislar el juego en España. Entonces, bueno, la Ley 13/2011 se refiere a que estas nuevas medidas legislativas lo que hacen es adaptar esta primera ley y modificar algunos de los artículos. En concreto ha habido mucha, ¿cómo se diría? Discrepancias acerca de esta ley, pues porque en sí el juego es un lobby muy importante y muchos autores de hecho defienden que la prohibición del juego podría ser problemática porque el hecho de prohibirlo haría que el juego pasase a ser algo clandestino y que las personas que en sí sufren un trastorno pues ya no vayan a pedir ayuda de forma a nivel asistencial por miedo. En cuanto a los decretos, o sea, a las prohibiciones que esta ley exige, pues se dice que se prohíben en particular las comunicaciones comerciales que asocien al juego con el éxito personal, familiar, profesional, que promocionen comportamientos de juego irresponsables y que incluyan mensajes que desvaluaricen el esfuerzo o el trabajo. Por otro lado, también se prohíbe a aquellos que incitan a la práctica adictiva o patológica, que presenten ofertas de préstamos que sugieren que el juego puede ser una solución o alternativa a problemas personales, profesionales, financieros, educativos o de soledad, que sugieran que la habilidad o la experiencia del jugador elimina el azar del juego en sí y que se dirijan específicamente a aquellas personas que ya han solicitado la autoprohibición. En cuanto a las comunicaciones, les obliga a utilizar el mensaje de jugar con responsabilidad en todos los anuncios y se prohíbe la aparición de personas famosos o algún atractivo especial para sobre todo las personas, o sea, para el público infantil o juvenil. Y se prohíbe en esta línea cualquier comunicación comercial que vaya dirigida a menores de edad. En cuanto a la comunicación audiovisual televisiva, se había instalado esta franja horaria, que es que solo se podía emitir entre las 10 y las 6 de la mañana del día siguiente. Y en la primera versión de esta ley, de este Real Decreto, sí que se dijo que quedaba fuera de esta franja horaria los acontecimientos deportivos o hípicos que se retransmitieran en directo. No obstante, ahora en noviembre, el Consejo de Ministros ratificó sobre esto y dijo que sí que quedan que no se puede realizar este tipo de publicidad si no es dentro de esta franja horaria. Actualmente se sigue viendo este tipo de anuncios, pero porque se tiene que dejar que en sí que se acaben los contratos vigentes para ello, para poder iniciar esta nueva ley. También se apela, o sea, se intenta evitar algún tipo de publicidad más agresiva, como apuesta, gana, gana. Todo esto también ha estado medido en estas nuevas leyes de forma que intentar que la publicidad no afecte tanto a las personas más vulnerables. Entonces, otra ley que se sacó este año fue en el contexto del estado de alarma. El Real Decreto Ley 11/2020 prohíbe las comunicaciones comerciales que de forma implícita o expresa hagan referencia a la situación de excepcionalidad que deriva de la enfermedad COVID o interpelen el consumo de actividades en este contexto. Aparte, prohíbe la promoción de captación de nuevos clientes o de fidelización de clientes ya existentes a través de bonos, bonificaciones o descuentos. Y se prohíbe la comunicación comercial en cualquier plataforma, comunicación audiovisual, plataforma de vídeos o comunicados individuales, excepto en las franjas horarias entre la 1 y las 5 de la mañana. Vemos que es un endurecimiento un poco de esta ley previa, en el contexto de que ya se prevé un aumento del juego online en la situación de COVID. Y como ya hemos dicho también que intervienen todo el tema del desempleo
todo un conjunto de características que han resultado durante el estado de alarma, han resultado más agravantes para el trastorno de juego. Entramos entonces en cómo ha afectado el COVID-19, la pandemia, en el trastorno. Bien. Primero, remarcar que, aunque sí que han salido muchos estudios al respecto, aún no hay datos específicos de cómo ha afectado, ¿no? No se ha podido hacer aún un estudio global de cuál ha sido realmente la afectación, pero sí que se conoce que ha habido un aumento muy considerable de la ansiedad en los pacientes, de niveles de estrés, bueno, en los pacientes jugadores y en los que no son pacientes, o sea, en los que no tienen nada que ver con el juego también. Aumento de depresión y un entorno de aislamiento sumado a los cambios laborales que hemos dicho. Todo esto se ha sumado a el cierre de los casinos, el cierre de los salones y el cierre de los bares donde hay máquinas de tragaperras y a un parón de todos los eventos deportivos. ¿En qué ha repercutido esto? Pues en un aumento del juego online y una disminución del juego presencial. No obstante, no nos podemos engañar porque la disminución del juego presencial no se ha evaluado el efecto que rebote, es decir, el efecto una vez todo esto pase y una vez todo vuelva a estar abierto. En cuanto a la problemática familiar, sí que se ha visto que la situación generada en el hogar, pues hay un aumento de la problemática en este aspecto. Y en cuanto a la crisis económica, se puede prever un empeoramiento a nivel del juego general, pues se ha visto que históricamente la motivación para ganar dinero pues conduce a la población a aumentar los patrones de juego. Estos son los resultados de un seguimiento de los pacientes en tratamiento de la unidad, en el cual destacar que un 12% empeoró realmente el patrón de juego y el 46% presentó niveles muy elevados de ansiedad, mientras que el 27% de depresión, lo cual confirma los datos de los que hemos hablado. Entonces, nuestro proyecto. Pues el proyecto nosotros que estamos intentando tirar para adelante, pues surgió de ver que, pese a que nosotros sí que en los tratamientos que se realizan en el hospital se incluye a las familias, a los familiares, sobre todo como coterapeutas, sí que hay algunos pacientes que necesitan un poco más de atención. Entonces, si desde enfermería lo que intentamos es tener una visión holística del paciente o poder realmente que nuestra intervención mejore los aspectos de su vida, de todos aquellos que afectan a la salud, pues se tiene que intervenir de alguna forma en estos familiares y dar nuestro apoyo. Entonces sí que se ha visto que a nivel de estudios la pareja suele ser la persona más afectada y que presentan problemas tanto físicos como psíquicos. Y sí que se ha visto una mayor vulnerabilidad en las mujeres. Algunos de los efectos físicos que tienen son estos de aquí, cefalea, dificultades respiratorias, insomnio e hipertensión. Y a nivel psicológico, sentimientos de vergüenza, temor, ira, inseguridad. Y todo esto puede conllevar a esta tercera columna, ¿no? Ansiedad, depresión, el trastorno por uso de sustancias y la presencia de ideas pasivas de muerte y de autolesiones. Entonces, aquí vemos que la perspectiva del familiar versus las del paciente no son los mismos. El familiar suele ver las consecuencias negativas a una escala de un impacto global y el paciente suele minimizar, ver este efecto solo en algunas áreas específicas y dificultades de la comunicación. Todo ello nos lleva a desarrollar un programa de intervención con el objetivo de mejorar la comunicación del paciente, aprender estrategias adaptativas para afrontar la situación y aceptar las consecuencias derivadas del problema de juego. Entonces, para no alargarme, solo comentar estas bases que queremos intervenir, que es sobre la comunicación, abordar la comunicación en la familia, la autoestima, cuáles son los elementos que generan y refuerzan el juego, establecer límites y tratar temas económicos de cómo invertir el tiempo de ocio, buscar soluciones de problemas efectivas y realizar refuerzo al familiar, ¿vale? Creemos que todo esto ayudaría a una mejora de la respuesta terapéutica del tratamiento, tanto para el paciente como para la familia,
y que todo esto pues, nos ayudará también a conocer realmente cuáles son las dimensiones del problema. Y otra de las utilidades, que participaríamos activamente desde la profesión de enfermería en el tratamiento del trastorno de juego. Y nada, ya está. Concluyo ya, que me estoy alargando mucho, y solo voy a decir esto, la prevalencia del trastorno sí que se mantiene, pero que sí que cambia el perfil de juego, que las medidas están mejorando o están ayudando a la población, pero que se debe seguir elaborando leyes que pueden regular bien el juego, y que el COVID-19 y las medidas que se han tomado obviamente tengan una repercusión que aún se tiene que acabar de evaluar, y que enfermería debemos colaborar tanto en la prevención como en la detección y el tratamiento del trastorno de juego. Y esto sería todo. Me sabe mal que me he alargado un poco. Muchas gracias, Esther. Aunque te has hablado un poco, la verdad es que ha sido muy interesante, porque yo en mi experiencia no he tratado nunca juego patológico y la verdad es que me ha sido muy esclarecedor. Muchas gracias, Esther. Gracias. Sin más dilación, pasamos ahora a Marta Nayac, enfermera del CAS de Torribera, en Santa Coloma, que nos hará la ponencia con título Atención enfermera al paciente adicto al alcohol desde la perspectiva de un CAS. Adelante, Marta, gracias. Hola, buenas tardes. Gracias al colegio por dejarme participar. Yo os voy a explicar pues, lo que ha comentado Clemente, la atención al paciente adicto al alcohol desde la perspectiva de un CAS. Primero os explico un poco. El CAS Santa Coloma está ubicado en el recinto Torribera, que está en Santa Coloma de Gramenet, y no lleva mucho tiempo abierto, va a ser 4 años ahora, hecho en diciembre, que lleva abierto. Está en un recinto muy grande que pertenece al IPAR de Salud Más, y que tiene diferentes servicios de psiquiatría, tiene hospital de día, tiene unidades de agudos, de hospitalización, de patología dual, MILLE y subagudos. La verdad es que estamos aquí en un sitio así pequeñito, rodeados de montaña, y la verdad es que es un sitio donde se está muy bien. Primero os voy a explicar cuál es el perfil del paciente adicto al alcohol que tenemos en el CAS. Es un hombre soltero, con estudios primarios, laboralmente activo y sin antecedentes penales. Os voy a revisar un poco el programa de alcohol que tenemos. Cada 6 meses nosotros hacemos una revisión de todos los datos de los pacientes que inician tratamiento, de los pacientes que se dan de baja. Dentro del CAS tenemos actualmente 426 pacientes activos y 117 de ellos son pacientes adictos al alcohol. La verdad es que supone un porcentaje bastante elevado, un 27,5% de los pacientes activos en CAS son pacientes adictos al alcohol. Y durante el primer semestre de este año iniciaron tratamiento en nuestro CAS 39 pacientes, a pesar de todo el COVID y de todo eso, comparándolo con el semestre anterior, con el último semestre, el segundo semestre del 2019, iniciaron tratamiento 27 pacientes. O sea que en realidad la pandemia pues no ha afectado en el comienzo de los tratamientos, que eso también es un tema importante, ¿no? El no dejar de ayudar a esas personas y de que esas personas tengan un lugar al que acudir, ¿no? Si tienen un problema. Como os decía, el 70% de las incorporaciones prácticamente proceden del ABS, son derivados desde el ambulatorio, y 29 pacientes pasaron a pasivo, es decir, que abandonaron el tratamiento, llevaban más de 6 meses sin visitarse, y eso supone el 93% por abandono voluntario. El restante, pues, gente que ha entrado en prisión o que ha sido éxito. Y de todos estos pacientes que tenemos, el 47% están diagnosticados de patología dual, siendo el trastorno por ansiedad el diagnóstico más predominante. También es un punto a tener en cuenta el estar formados en patología dual, el tener en cuenta esta patología dual a la hora de atender a estos pacientes adictos al alcohol, porque si no tratamos una cosa no se puede tratar la otra, ¿no? Es el tener en cuenta el tratamiento conjunto de las dos patologías. Os explicaré un poquito, pues, qué hace enfermería. Enfermería es la primera persona, el primer punto de contacto que tiene el paciente cuando viene al CAS, tanto si inicia el seguimiento como si se le readmite. Nosotros hacemos readmisiones cuando llevan, como os he comentado, más de 6 meses sin visitarse con el psiquiatra, entonces deben volver a empezar otra vez toda la admisión, ¿no? Entonces, en esta
En esta entrevista de inicio, de readmisión, evaluamos pues diferentes áreas, como por ejemplo en la primera entrevista pues valoramos la parte social y familiar, toda la parte toxicológica desde que comenzó el consumo de sustancias hasta la actualidad, la parte de antecedentes familiares, de antecedentes penales, antecedentes psiquiátricos si los tienen. Luego hacemos pues analítica de sangre, analíticas de orina, hacemos la prueba del PPD y tomamos constantes. Ahí iniciamos ya, ¿no? Pues intentamos este vínculo terapéutico, este clima, ¿no? Para ir favoreciendo ese clima de confianza que tienes que ir haciendo con el paciente, pues para ir creando confianza para que él pueda, pues, que encuentre un espacio de ayuda en el que podamos estar ahí para él. Y también ¿no? Que con este clima de confianza pues poder empezar a trabajar otras cosas como son pues la promoción de la salud, pautas de conducta con respecto a la conducta adictiva. También hacemos desintoxicaciones ambulatorias de alcohol. Con estas desintoxicaciones lo que hacemos es, en lugar de ingresar al paciente en una unidad de ingreso para hacer esa desintoxicación, pues si vemos factible que lo pueda hacer desde el CAS, y la familia también está un poco por el paciente, porque si viven solos habitualmente es más complicado, pero si la familia está allí y puede ayudar un poco, pues nos va muy bien. Y nosotros dentro de esas desintoxicaciones lo que hacemos es administrar la medicación de desintoxicación. También valoramos la clínica abstinencial, valoramos la clínica abstinencial de los pacientes con diferentes escalas. Administramos, como he dicho, la medicación diaria y hacemos controles de orina para analizar si realmente están consumiendo o no están consumiendo. Luego también damos medicación supervisada, que no tiene nada que ver con la desintoxicación, pacientes que no están cumpliendo el tratamiento, con mal cumplimiento terapéutico, que están pues más deteriorados y les cuesta un poco seguir la pauta, pues también acuden o cada día o un par de días a la semana o 3 veces a la semana, y nosotros pues le damos la medicación para que se la tomen en casa, la toma del día se la toman allí y el resto pues van a su casa. Luego los controles de orina supervisados para comprobar si hay consumo, diferentes vacunas, tanto de la hepatitis B como de la gripe en campaña antigripal, y también estamos ahí pues para detectar pues si hay alguna recaída en el consumo o empiezan a descompensarse en el caso de los pacientes con patología dual, que también es importante, ¿no? El estar vigilando un poco este tema, y luego pues que se vayan vinculando al equipo multidisciplinar. En el CAS tenemos psicólogos, tenemos trabajador social, aparte de psiquiatra, tenemos médico internista, y se intenta que tengan una atención pues multidisciplinar. ¿Qué ha pasado con el tema del COVID, ¿no? Que hemos tenido ahora? Bueno, sobre todo las barreras físicas que tenemos ahora, ¿no? Que nos dificultan ese clima de confianza, las visitas que muchas veces son pues como más de pie o con mucha distancia, que no tienes ese momento a lo mejor pues de estar en el despacho tranquilo hablando con los pacientes. Luego también que los controles de orina pues en tiempo de confinamiento pues disminuyeron muchísimo, llegando a no hacerse prácticamente, solo venían muy pocos pacientes a hacerse controles de orina. Pero a pesar de ello, también hay que decir que el 78% de estos pacientes ha tenido una buena evolución durante este semestre, que es una cosa importante. Sí que es verdad que solo tenemos, no todos los pacientes han hecho controles de orina como tal para valorar esa buena evolución, pero sí que se han hecho por llamada telefónica. Entonces, muchas visitas que se han hecho a través del teléfono, pues entonces el paciente comentaba si realmente estaba abstinente o no, y la verdad es que la evolución ha sido buena. Y como comentaba antes Esther, la depresión, la ansiedad, la soledad, todos estos factores pues son factores de riesgo en la recaída en el consumo de alcohol, como en el juego, y la verdad es que claro, que con el tema de la pandemia pues han sido unos graves problemas que sí que han hecho que haya pacientes que hayan recaído, pero sí que se ha visto que los pacientes que llevan bastante tiempo en tratamiento, que la verdad es que no han tenido recaídas.
Y bueno, y ahora con el tema ya hemos abierto un poco más, ¿no? Ya no estamos con tantas medidas tan restrictivas, se vuelve a poder hacer más prácticas de enfermería, se vuelve a tener ese espacio un poco más, no como antes, ¿no? No como antes y sí con distancia, pero bueno, ya puedes tener un tú a tú un poco más abierto. Y también las primeras visitas también son todas presenciales ahora, ya no son por teléfono. Y la verdad es que todo eso es factores a tener en cuenta después de todo este tiempo de pandemia, ¿no? Las prácticas de enfermería sí que es verdad que se hacen con EPI, pero bueno, que es lo que hay que hacer y hay que protegerse. Y sí que estamos retomando todas esas actividades de enfermería que teníamos un poco más apartadas, digamos, como electros, todas esas cosas que sí que no las estábamos haciendo y ahora sí. Y también aprovechamos, ¿no?, para hacer educación sanitaria con respecto pues a mascarilla. Allí les damos mascarillas nuevas cada vez que vienen si las necesitan y no disponen de medios para tenerlas. También sí que es verdad que en tiempo de confinamiento había muchos pacientes que sí que tenían como más craving con el alcohol por temas principalmente de estar en casa y estar viendo en televisión que te están todo el día anunciando alcohol, todo el día. Claro, y estás en casa, estás solo y estás viendo la tele y todo el día anunciando alcohol, ¿no? Pues eso ha hecho también que pacientes hayan tenido mucho craving, mucho deseo de consumir. Pero bueno, pues quiero dar las gracias. Este es el equipo del CAS Santa Coloma y por mi parte ya está. Muchas gracias, Marta, por tu exposición. Muy didáctica, la verdad. Aunque hay gente que conozca más el tema y gente que no la conozcas, la verdad es que nos has dado una visión bastante general. Bueno, la última ponencia que tenemos en este webinar será impartida por parte de Sara Riva. También ha colaborado en esta ponencia, aunque no haga exposición, Himalaya Vallejo. Son las dos enfermeras de la sala de reducción de daños de Just Companys en Barcelona y lleva como título Curas enfermeras en el fenómeno del chemsex. Adelante, Sara. Hola, buenas tardes. A ver, voy a poner la pantalla. ¿Se ve? Vale. Vale, primero de todo vamos a empezar definiendo, ¿no?, qué es el chemsex. Se ha hablado mucho de este fenómeno y aquí pone la definición, que es uso intencionado de sustancias para tener relaciones sexuales en un periodo largo de tiempo. Aquí hay 3 características básicas que nos definen el chemsex. Primero, el uso de sustancias, que son sustancias específicas que vamos a hablar, las relaciones sexuales y el tiempo. El tiempo puede ser de horas hasta días. Días me refiero hasta un fin de semana. El chemsex está muy vinculado a la cultura gay, bisexual y hombres que tienen sexo con hombres. Puede ser en grupo, en pareja. Generalmente es urbano, me refiero, siempre pasa en Madrid, en Barcelona, en grandes ciudades. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de chemsex, ¿por qué es un fenómeno, no? Digamos, el uso de drogas en hombres que tienen sexo en hombres no es algo raro, ¿vale? Lo que sí que ha cambiado es que se han incorporado nuevas sustancias, han cambiado los patrones de consumo en contextos sexuales, eso se ha ido extendiendo, ¿no?, y se ha hecho más visible. Y por eso se habla de fenómeno chemsex. Ahora vamos a hacer muy rápido, porque si no nos daría tiempo, de las sustancias más específicas, ¿no?, que se consumen más en sesiones de chemsex. Las 3 primeras son las más consumidas y las más habituales. La primera es la metanfetamina. La metanfetamina es un estimulante, ¿vale? Vías: se puede administrar por vía oral, esnifada, endovenosa, fumada y rectal. El rectal es en forma de enema o con una jeringa sin agua. Entonces, como un estimulante, pues efectos deseados, ¿no? Euforia, bienestar, autoconfianza, ¿no? Todo tenemos que mirarlo en un contexto sexual. Efectos no deseados, pues taquicardias, hipertensiones, sequedad de la boca, ¿vale? Esta sustancia también es muy consumida. La GHB sí que se puede comprar aquí en España, la GHL no se puede comprar en España, pero lo compran en el extranjero. Son derivados, pero es lo mismo. Es un depresor del sistema nervioso central, dura aproximadamente 2 horas y tiene unos efectos muy parecidos al alcohol. Y entonces, siempre recomendamos no mezclarlo nunca con alcohol, porque los efectos no deseados suelen ser muy frecuentes.
Mefedrona es un estimulante, ¿vale? Muy parecido a la metanfetamina y muy común. No vamos a ir, porque si no nos estaríamos todo el rato hablando. Ketamina sí que lo conocemos, supongo que lo hemos utilizado en ambientes hospitalarios, es un analgésico, ¿vale? La vía más común de la ketamina es la esnifada, duración aproximadamente 1 hora, y lo que es muy importante es que facilita prácticas sexuales dolorosas, como por ejemplo la penetración, el fisting, que vamos a hablar a continuación, y el uso de dildos de gran tamaño. Los dildos son una especie de juguetes sexuales, ¿vale?, que se introducen en el anus y hacen como un taponamiento anal, ¿vale? Entonces, la ketamina nos da esta sensación, ¿no?, de que no tenemos el dolor. El popper se consume por vía inhalada, se puede conseguir en cualquier sex shop, ¿vale? Los efectos duran pocos segundos y lo que facilita la práctica de penetración anal. Es un vasodilatador. La cocaína es un estimulante que también se puede consumir oral, intranasal e inyectada, ¿vale? El éxtasis en forma de pastillas es oral, ¿vale? Aquí tenemos que decir que del éxtasis hay que decir que a los 2-3 días después van a aparecer síntomas, ¿no?, de cansancio, apatía, y que son normales después de consumir éxtasis. Y otras sustancias, pues por ejemplo anfetamina, que es el speed, Viagra, esteroides o tranquilizantes como por ejemplo pues el Valium. Ahora ya vamos a hablar, ¿no?, de prácticas, ¿no?, de consumo. ¿Qué es el slamming? El slamming es el uso inyectado de sustancias en un contexto sexual. Entonces, tenemos que pensar que la vía endovenosa, la aguja, siempre ha sido muy estigmatizada. Entonces se inventan esta palabra que es slam, ¿vale?, que es como más cool. Y se hace referencia al uso inyectado de sustancias, ¿vale? Es la vía que más consecuencias negativas tiene, ¿vale?, porque aumenta la dependencia y el uso compulsivo de las sustancias, aumenta la transmisión de enfermedades y las infecciones y abscesos que son consecuencias de la vía de administración, ¿vale? Es la menos utilizada y la menos aceptada en los usuarios del chemsex. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen, ¿vale?, de un chico. Esta fotografía está sacada de la guía de slamming, ¿vale? Nos puede impactar un poco, pero tenemos que saber a quién nos dirigimos y a qué población trabajamos cuando trabajamos con usuarios, con el colectivo, ¿no? Aquí vamos a ver prácticas sexuales. En esta imagen se ven los dildos, ¿vale?, que es lo que os he comentado, que son estos juguetes sexuales. Aquí recomendamos, ¿no?, como enfermeros, que si se van a compartir estos juguetes en una sesión de chemsex, que se limpien, ¿vale?, porque si no pueden transmitir enfermedades. De las prácticas sexuales solo vamos a hablar así más importancia al fisting, que es el que puede más novedoso, ¿no? Dice, es la introducción de mano, puño o antebrazo en el ano de la otra persona. Entonces, con esta práctica sexual lo que tenemos que tener en cuenta que se utilicen guantes de látex, ¿vale?, que se corten las uñas y utilización de lubricantes para no crear tanta lesión en lo que es en el recto o en el ano. Las otras, bueno, ya nos las podemos, penetración anal, sexo oral, ¿no?, ya las conocemos. ¿Qué vemos aquí en esta pantalla? En esta pantalla vemos capturas de pantallas realizadas en España en aplicaciones de contactos, ¿vale? Gracias a estas aplicaciones el chemsex se ha hecho mucho más accesible. Por ejemplo, ¿no?, vemos aquí sesión, slam, señalaré, sesión, slam, somos 4. Esto nos está diciendo que es una sesión de slamming de 4 personas. Yo, como usuario, si estoy en esta aplicación, ya sé que hay 4 personas y que van a consumir por la vía inyectada. Después aquí, Tina, vicio, pues ¿qué me está diciendo? Que es una sesión de chemsex y que hay metanfetamina. Tienen como sus códigos y así saben, ¿no?, en qué consiste la sesión. Vale. Ya vamos a hablar de las consecuencias no negativas del chemsex. Primero, transmisión y adquisición de enfermedades de transmisión sexual. Por desgracia, la primera causa, la primera incidencia en enfermedades de transmisión sexual es en este colectivo, ¿vale? El año pasado se diagnosticaron 600 nuevos casos de VIH, de los cuales muchos eran usuarios de chemsex. Después hay un uso problemático, adicción a las drogas, evidentemente cada vez vas creando mucha más tolerancia. Problemas derivadas de este consumo o de salud mental como depresión, ansiedad, incluso se han visto casos de suicidio. Reacciones adversas y sobredosis, ¿vale? Muchas veces también porque hay un policonsumo,
¿vale? Entonces, pues muchas más probabilidades de tener reacciones o efectos no deseados. Después, consecuencias de la administración de drogas, como ya hemos dicho, pues infecciones o abscesos. Interacciones con otros tratamientos, hay que decir que hay algunos antirretrovirales que interaccionan con algunas sustancias. Por eso es importante, cuando tengamos a la persona delante, saber qué tipo de sustancia está consumiendo por si interacciona o no. Y después esas personas que tanto si toman antirretrovirales o toman medicación para la hepatitis C o toman la medicación para la PrEP, hay que recordarles que cuando estén en una sesión de chemsex se sigan tomando la medicación, ¿vale? Problemas sexuales. Los problemas sexuales son muy comunes, ¿no? Porque una persona consume, tiene relaciones sexuales, cuando deja de hacer chemsex, pues dice y refiere que su sexo es insípido, sin drogas, y entonces vuelve a consumir, ¿vale? Y en ese aspecto tenemos graves problemas. Aislamiento y soledad, problemas económicos, abusos sexuales o violaciones. Eso también es un punto importante. Nosotros siempre recomendamos, cuando una persona vaya a hacer una sesión de chemsex, que sepa dónde, cuándo, si se va a consumir, si no, qué prácticas sexuales se van a realizar y que tenga muy claro que esa persona lo que quiere y no quiere, ¿vale? Que no se sienta obligado a hacer algo que a él no le apetece. Y evidentemente estigmatización. Aquí, bueno, es un poco lo que ya he dicho, ¿no? Sobre todo que damos no mucho a pie al consentimiento sexual, y aquí no me voy a extender mucho. Ya vamos a hablar un poco ya no solo de los cuidados de enfermería, sino lo que hacemos más en nuestro centro, ¿vale? Nuestro centro, voy a pasar, mira, en nuestro centro hay un programa de intercambio de jeringuillas que se da en todos los CAS y en todas las áreas de reducción de daños, ¿no? O donde la gente viene a buscar material y damos material estéril, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos contenedores, vemos 3 tipos de jeringas estériles, la goma. Esto es la cazoleta donde se quema la sustancia, que ya vienen incorporados unos filtros, ¿vale? Para que no haya impurezas. Después tenemos aluminio, que sería la plata, paja en aluminio, perdón. 2 tipos de pipas para fumar crack y para fumar metanfetamina, ¿vale? La diferencia es que la coca se quema de arriba, perdón, y la metanfetamina de abajo. Y la pipa de metanfetamina tiene como una bola detrás, al final. Y después también damos material sexual, ¿no? Pues desde preservativos para realizar sexo anal, lubricantes, y se pueden llevar el material que quieran. También hacemos talleres de sexo más seguro, talleres de venopunción higiénica, ¿vale? Siempre recomendamos que si se tienen que inyectar, primero los brazos, las piernas, y dejen de lado la yugular y la ingle por el riesgo de infecciones. Y talleres de sobredosis. En este caso, sobredosis en usuarios de chemsex, no, porque no hacemos talleres de heroína, pero sí que de interacción y de policonsumo o mezcla de sustancias. Y además, más a las curas de enfermería, ¿no? Los usuarios de chemsex tienen una percepción baja del riesgo a la hora de hablar de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, nosotros en nuestro centro trabajamos según una filosofía de reducción de daños, que significa que reducimos el impacto social, físico y psicológico del consumo de drogas, ¿vale? Teniendo en cuenta, evidentemente, las consecuencias negativas de las drogas, pero también el placer. Cuando digo el placer, no quiero que nos escandalicemos, simplemente es la gente consume porque tiene un placer, porque tiene un beneficio, ¿no? Y eso, a la hora de trabajar con este colectivo, con el colectivo de drogas, es muy importante tener en cuenta que la gente consume porque le da placer. Entonces hay que trabajar con estos 2 aspectos. Y entonces, ¿qué hacemos en nuestro centro? Normalmente nosotras somos 2 enfermeras por turno y por la tarde hacemos analíticas. Hacemos muy pocos cribajes rápidos porque nos es mucho más fácil analíticas, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, que viniera un usuario que un lunes y diga, mira, este fin de semana he tenido una sesión de chemsex y he hecho conductas de riesgo, pues le haríamos en ese caso una prueba rápida y a los 3 meses una analítica. Entonces, ¿qué es lo importante para nosotras, ¿no? Primero es el diagnóstico precoz de la enfermedad, diagnosticarlo para que esta persona no contagie a otras personas y ponga pues, remedio a la suya. Después la derivamos a atenciones especializadas al hospital de referencia más cercano y sobre todo educación en reducción de riesgos para evitar reinfecciones. Por ejemplo, en el caso de la hepatitis C,
nosotros en nuestro centro estamos dando tratamientos para la hepatitis C, pero por mucho que se curen, se pueden reinfectar, ¿vale? Y sobre todo lo más importante es soporte emocional, educación sanitaria y fuera estigmas, ¿no? Yo creo que como profesionales tenemos la obligación, ¿no?, de quitar estos estigmas y a decirles, ¿no?, que pueden tomar su medicación, que pueden hacer una vida, no me gusta decir ese concepto, normal, ¿no?, pero que con la medicación pueden hacer perfectamente lo que quieran. Y ya para terminar, no quería darle mucha importancia, pero como hace poco fue el día 1 fue el Día Internacional del VIH, pues quería darle un poco de importancia, ¿no? Gracias al VIH, ¿no?, tenemos lo que tenemos hoy en día con el COVID. Hace 20 años la gente se estaba tomando 18 pastillas, imaginaros lo que debía ser tomarse 18 pastillas. Ahora con una sola pues tenemos unas cargas virales indetectables, que significa indetectable, intransmisible, ¿vale? Aquí tenemos primero la medicación PrEP, ¿vale? Que la medicación PrEP, por mala suerte, de momento solo se dan ensayos clínicos, creo que hay unas 120 chicos ya con medicación PrEP. Es una combinación de targa, de antirretrovirales que se toman cada día para evitar el contagio si tienes comportamientos de riesgo, ¿vale? Después tenemos medicación antirretroviral, cuando ya tienes la infección por VIH, lo que nosotras intentamos es una adherencia, porque imaginaros que es tomarse una pastilla todos los días de tu vida cuando no tienes síntomas, ¿no? No te encuentras mal, tú estás bien, pero te tienes que seguir tomando esa pastilla. Y nosotros siempre remarcamos que hay que seguir tomando la pastilla. Los efectos adversos que puedan surgir de los primeros días, ¿no?, pues del targa, pues malestar, diarreas, insomnio, seguimiento en un hospital de referencia y las cargas virales. Siempre reforzamos, ¿no?, de carga viral indetectable, intransmisible. Y ya por último, pues la medicación exposición, que es, pues la conocemos, ¿no? Si has tenido una conducta de riesgo, pues que no hayan pasado más de 72 horas, durante un mes se toma el targa. Y ya aquí, pues gracias. Y bueno, deciros que el consumo, esta frase me gusta mucho, ¿no? El consumo de sustancias no debe considerarse un acto delictivo y no tenemos que juzgar, sino ayudar a esta gente. Muchas gracias. Gracias a ti, Sara. Me ha parecido súper interesante el tema que has tratado. Y aunque lleve años trabajando en servicios de adicciones, pocos pacientes he tenido de chemsex y a mí me ha parecido súper interesante. Ahora ya iré recogiendo las preguntas que ya han ido haciendo algunos. Me comentan que ha habido gente que ha ido levantando la mano en el chat, pero no lo he visto yo exactamente cuando levantáis la mano. Si podéis hacer las preguntas por esto, así yo ya las veré y daré paso a la ponente adecuada para que os pueda responder. Gracias. Es que lo he explicado al principio, pero puede ser que se haya conectado gente tarde y todo. Muy bien. Vamos a comenzar con las preguntas y con un poco del debate. La primera pregunta va a ser para Esther. Sí, vale. Gracias, Sara. La primera pregunta va a ser para Esther. Nos preguntan que si se considera más adictivo el juego online que el juego presencial. Vale. Bueno, sí que hay algunos estudios que sí que indican que el juego online parece ser que, aparte de que es más adictivo, la evolución entre el inicio del juego y en sí la aparición del trastorno es más rápida y que suele ser más grave también en la gravedad económica, que digamos, en el número de apuestas. También hay otros factores que se asocian con esto, que es, por ejemplo, en las apuestas deportivas, la inmediatez, el que tú puedas hacer apuestas en el momento, eso también aumenta la gravedad y en este sentido sí, el juego online parece ser un poco más peligroso. Gracias, Esther. Espero que haya sido respuesta a la pregunta. Ahora esta pregunta es para Marta. Nos preguntan si se ha notado el aumento de consumo de alcohol en usuarios mayores de 65 años
dada la soledad durante la pandemia? Gracias. Hola. A ver, tenemos casos concretos en los que, por ejemplo, tenemos pacientes, sobre todo varones viudos, que viven solos, que sí que tenían antes de la pandemia quehaceres diarios, digamos, pues nietos a los que ir a buscar al colegio, hijos a los que dar de comer, pues venían a casa y como que tenían el consumo un poco más, bueno, consumían cuando estaban solos realmente, cuando no tenían cosas que hacer, pero sí que durante el confinamiento en casa, pues, claro, no tenían nada que hacer y entonces pues les ha aumentado el consumo. Una vez acabado el confinamiento, pues han vuelto a retomar otra vez pues las visitas, la abstinencia, pero sí que es verdad que durante el tiempo de confinamiento les ha creado bastantes problemas esta soledad. Muy bien, gracias, que van saliendo preguntas, las tengo que ir anotando, si no se me van escapando. Sara, nos pregunta una enfermera, Elena, si dais kit de boquillas para la tina. No, desgraciadamente no tenemos pipas y tuvimos en cierto tiempo, pero cuestan mucho de conseguir, pero desgraciadamente ahora mismo en el centro no. Lo que damos tenemos pipas para consumir crack, eso sí, y entonces se hacen una mezcla entre los usuarios. Vale, gracias. Mira, yo digo, llevo tiempo trabajando en adicciones y aún eso nunca se me hubiera ocurrido una pregunta como esta. Otra pregunta para Esther. Nos dice una compañera si a pesar de la legislación cada vez más restrictiva, hay equipos deportivos que llevan marcas de apuestas en las camisetas. ¿Sabes si hay alguna iniciativa para eliminarlas o si hay algún estudio para que demuestre que haya más influencia? Bueno, es que es un punto que no he hablado, pero en la ley esta que este año se ha aprobado, que es esta que ha generado tanto debate, se prohíbe la promoción de cualquier casa de apuestas en las camisetas de los jugadores. Lo que sí que está por ver es la presencia creo que sí que permiten el nombre de las casas, y solo es el nombre de las casas, no viene acompañado de ningún título de apuesta y gana ni nada de esto. Y sí que, no sé, ahora no te sé decir ningún estudio que sí que lo haya trabajado, pero sí que existe una relación entre la publicidad y la afectación a nivel sobre todo juvenil. Claro, esto sí que cada vez está... yo escuché en alguna noticia de telediario que había una nueva legislación que estaba llevando a cabo no sé qué ministerio sobre las apuestas deportivas que estaban cada vez más restrictivas, pero claro, no he llegado a leer exactamente todo más acorde, o sea, todo más la ley en detalle, cómo puede llegar a ser más restrictivo supongo el horario de publicidad y todo eso puede ser lo más restrictivo que se haga hasta ahora, sobre todo por el juego online, que es lo que más... Sí, lo que pasa es que es esto. En la primera versión pusieron la ley que solo se permitía la publicidad de 10 a 6 de la mañana, pero excluyeron los partidos de fútbol y teóricamente pues sí que está fuera de horario infantil, pero ¿cómo se dice? Es algo que es muy visto por la población adolescente, básicamente es casi el público que tienen. Entonces se ha rectificado y se ha eliminado esta excepción de la ley. Entonces esto se va modificando y es una lucha que tiene, ¿no?, todo el personal sanitario y las personas afectadas versus en sí toda la parte económica que mueve el juego. Muchas gracias, Esther. Al menos por mi parte, que me ha resultado la duda. Ahora otra pregunta para Marta. Viene de una compañera que comenta que ellos en su servicio hacían controles de alcohol en aire expirado, que le parecía más fiable. Si lo poníais en práctica, y también otra pregunta, nos hacía una segunda pregunta de cuánto tiempo se mantiene el alcohol en una muestra de orina. Gracias. Nosotros no hacemos controles en aire aspirado,
lo que hacemos son controles de orina, que en la orina el alcohol dura 24 horas, pero lo que estamos haciendo últimamente desde hace unos meses son analíticas con control de metabolitos en la orina, de metabolitos de etanol. Entonces, bueno, entonces sí que se puede detectar 4 o 5 días si el paciente ha bebido o no. Y la verdad es que con pacientes que se duda realmente si están bebiendo, pues al hacerle esta analítica sí que si lo hacemos venir, por ejemplo, 2 veces a la semana, pues tienes cubierta la semana si dudas si realmente está bebiendo o no. Sí que es verdad que es una prueba bastante más cara económicamente, pero en un momento puntual sí que la podemos utilizar. Gracias. Perdón, que no había activado el audio, disculpadme. Esta pregunta es para Sara. Nos dice una compañera que aunque haya menos conciencia de enfermedad en la gente que practica chemsex, si hay un buen porcentaje de primeras consultas tras las sesiones de chemsex. Gracias. Sí, hola. Primero de todo, digo que es muy difícil vincular a esta gente, por ejemplo, donde yo trabajo, en áreas de reducción de daño en CAS, porque no se sienten identificados, ¿no? Este colectivo. Lo que pasa es que hay centros especializados aquí en Barcelona que tratan, por ejemplo, el Checkpoint, que son ahí el Chemsex, que es un centro donde van unas clínicas, entonces allí sí que hacen seguimientos y clínicas más especializadas para el colectivo gay. Entonces sí, pero nuestro centro, por desgracia, vienen puntual a buscar material o vienen a realizar algún tipo de tratamiento, pero cuesta mucho vincularnos a nuestro servicio. Vale, gracias. Muchas gracias, Sara. Ya no sé, a veces ni... Vale. Otra pregunta para Esther. Si conoces cuántas unidades de juego patológico existen. No me he especificado en qué región, supongo si sabes cuántas hay en Barcelona o en Cataluña o algo alrededor. Gracias. Pues bueno, no sé la respuesta exacta a esta pregunta. Sé que a nivel de Cataluña la unidad de referencia de trastorno de juego sí que es la unidad del Hospital de Bellvitge. Y luego que en sí el trastorno de juego pues sí que se trata en un montón de unidades de adicciones, sobre todo en diferentes hospitales que tienen la unidad especializada de adicciones, ahí se puede tratar el trastorno de juego. No son las unidades específicas. Pero vaya, lo que sí que puedo decir es que sí que trabajan de forma conjunta, sobre todo en toda la parte de investigación. Y de hecho nosotros trabajamos de forma muy afín con la unidad de Quebec, para que os hagáis la idea que sí que hay comunicación entre ellas, pero no sé decir cuántas hay. Gracias. No, ningún problema, eso yo tampoco lo sé, sinceramente. Vale, muy bien. Otra pregunta para Marta. La pregunta en sí es cómo tratáis el síndrome abstinencial de alcohol de manera ambulatoria o si tenéis algún tipo de programa específico para los síndromes abstinenciales. Gracias. A ver, nosotros lo que hacemos cuando tenemos pacientes en desintoxicación de alcohol es que vengan los primeros días cada día para valorar pues si hay que aumentarles la medicación ansiolítica y ver realmente pasándoles las escalas si están muy abstinentes. Luego si se complicara mucho, que no nos ha pasado, pero bueno, que yo creo que si se complicara mucho la desintoxicación, pues entonces sí que se tendría que plantear hacer un ingreso para valorar cambiar a otro tratamiento más, pues más sedativo, lo que sea, para que estuvieran mejor controlados. Pero en principio, viniendo cada día y vigilándoles la medicación cada día, que con el psiquiatra que lo tienes a mano y sí que puede decir, pues mira, pues en lugar de bajar dosis hoy, pues lo mantenemos un día más o dos y vamos viendo y se hace más larga la desintoxicación. En principio así se puede ir manteniendo. Gracias. Gracias, Marta. Yo sí que, como he dicho antes, que trabajo en un servicio de adicciones, sí que es verdad que en un CAS, sí que es verdad que como dice Marta, si hay un consumo muy grave y puede requerir algún tipo de
de riesgo para la salud, se deriva de manera urgente, menos urgente o más urgente según criterio médico y enfermero a una unidad de desintoxicación. Pero como dice Marta, se intenta, pero eso depende del caso. Ahora una pregunta para Sara, que nos pregunta una compañera si el chemsex afecta a nivel laboral. Aunque no lo trates tú, aunque vosotros deis en materia y tal, si tienes algún dato o si hay mucho absentismo laboral en el que vosotros conocéis. Gracias. Hola. Evidentemente sí que tiene un riesgo laboral, porque imaginaros una persona que sale el viernes de trabajar, empieza una sesión y termina el lunes a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces se ha pasado todo el fin de semana sin dormir, sin comer, básicamente sin nada. Entonces el lunes va cansado, también hay un aislamiento social, ¿no? Deja todas sus redes sociales y al final pues termina así. La gente normalmente... usuarios que tenemos nuestro chemsex terminan haciendo trabajos a media jornada o a mitades de semana, porque sí, porque tienen muchos riesgos laborales. Gracias. Muchas gracias, Sara. Siguiendo esta ronda de preguntas, hay una para Esther. Nos pregunta si el inicio del tratamiento o seguimiento de una persona adicta al juego es voluntario o si existe algún caso de que haya alguna involuntariedad para este tipo de tratamientos o seguimientos. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, hay de todo. Hay muchos pacientes que acuden de forma voluntaria. Hay pacientes que acuden, que digamos, más obligados porque a nivel familiar ya han llegado a un punto de conflicto que hay un ultimátum, entonces vienen acompañados. En este caso no suele haber presencia o sea, consciencia de trastorno. Y luego hay bastantes, bueno, bastantes no, pero hay casos de que acuden de forma legal, es decir, o por prisión, que vienen de prisión y que sí que es parte como de la reinserción, el realizar el tratamiento. Puede ser voluntario y puede ser no voluntario. Y el proceso normalmente, a no ser que vengan así a nivel, que digamos, legal, suele ser que del CAP lo derivan. Que este aspecto también es importante porque durante el confinamiento sí que aquí hemos perdido bastante, no ha habido baja captación de usuarios, porque en sí ya hay un lentecimiento de todo el sistema, el acudir al centro de atención primaria, y sí que esto lo hemos notado, que hay más dificultad para que en sí venga el paciente cuando tiene el problema. Pero puede ser voluntariamente o involuntariamente. No sé si respondo a la pregunta. Yo creo que sí, porque yo desconocía que había también indicaciones en adicciones tóxicas. Sí que hay como medidas penales alternativas de alguien que es adicto a cocaína, alcohol. Desconocía que también existía para adicción al juego. Pues yo creo que sí que ha quedado respondida la pregunta, al menos a mi parecer. Si la compañera que la ha puesto no lo cree, pues que lo vuelva a preguntar, porque ahora no me acuerdo, con tantas preguntas no me acuerdo exactamente quién ha sido. Muchas gracias, Esther. La siguiente pregunta es para Marta. Nos dice una compañera si hacéis algún tipo de indicación especial a los adictos al alcohol antes de Navidad, por el riesgo de consumo social de alcohol que suele existir, sobre todo ligado a estas fechas. Muchas gracias, Marta. Específico como tal, no. Bueno, siempre dentro de cuando vienen a la consulta y tal, que vienen a hacer control de orina o que vienen a tomar algo de tratamiento, pues le preguntas, ¿no? Pues, qué vas a hacer en fiestas o qué no vas a hacer, o si ves que viene más nervioso de lo normal, pues sí preguntarle si está con ganas de consumir, porque muchas veces no te lo dicen, pero al final te acaban admitiendo, ¿no? Pues que están pensando en consumir o lo que sea, pero así como tal específico, no. La verdad es que no. Gracias. Muchas gracias, Marta. Ahora una pregunta para Sara.
Y ya creo que alguna más, a ver si os animáis a hacer, alguna de las participantes, no habrá ningún problema. Cuando hacéis vosotros en la reducción de daños algún tipo de intercambio de jeringuillas, supongo como otros casos, ¿hay algún límite de jeringuillas? Por ejemplo, si hay algún tipo de quedada de fin de semana, ¿dais jeringuillas sin límite o hay un tipo de límite de jeringuillas? Gracias, Sara. Evidentemente, cuando yo digo programa de intercambio de jeringas, no es ellos me traen 3 y yo les doy 3. No funciona así. Ellos me traen 3 y me piden 10.000, les doy 10.000. Y me da igual el motivo. Y entonces siempre cuando me piden tantas jeringas, sí que es verdad que lo que hacemos es damos contenedores para que pongan las jeringuillas en el contenedor y después que nos los traigan de vuelta o que vayan a algún CAS y los lleven a algún CAS más cercano. Pero no, pueden pedir las que quieran, si tenemos, ¿no? Según nuestra disponibilidad, pero las que quieran, eso no hay problema. Sí, supongo, no creo que tengáis 10.000 ahí guardadas, sino menuda barbaridad. Sí que en otros casos, y esto sí que hay un límite, dar 2 menos 2, menos actualmente depende de qué paciente, pero sí es verdad que queda respondida la pregunta. Bueno, ahora haré una pequeña conclusión de la charla que hemos realizado hoy, del webinar, y luego pediré a cada una de las ponentes si podéis hacer una pequeña conclusión de 1 minuto o 2 que se os ocurra de cómo veis la época que estamos pasando, sobre todo de la pandemia, aunque la hayáis expuesto. Mira, espera un momento. Me hacen una última pregunta. Disculpad, pasaremos a las conclusiones después. Alexandrina nos pregunta para Esther si hay un tanto por ciento de pacientes que acuden a consultas sobre juego patológico. Se referencia a si son voluntarios o involuntarios. Gracias, Esther. Ahora mismo no tengo ningún porcentaje. Lo que sí que hay casos involuntarios, lo he dicho, pero son muy pocos y de hecho muchas veces no inician el tratamiento. Lo que quiero decir es que para iniciar el tratamiento en sí, de hecho, es básico que la persona quiera tratarse, porque si no, básicamente es que no cae en saco vacío. No tengo porcentajes, pero la parte legal vienen muy pocos y los otros se suele, bueno, sí que hay porcentajes, pero yo ahora mismo no los tengo a mano. Ya los intentaré buscar y si queréis, si os interesa mucho, tengo el correo puesto, luego lo podemos pasar, no sé si hay alguna forma de pasarlo y cuando los tenga os doy los datos porque existen, pero no los tengo, lo siento. Si tenéis alguna pregunta más sobre esto, podéis poneros en contacto con la vocalía de salud mental del COIP y nosotros nos pondremos en contacto con Esther para que nos pueda contestar lo antes posible y así os podemos responder la pregunta. Como decía, pasaré a hacer una pequeña conclusión del webinar que hemos realizado hoy y luego pediré tanto a Esther, a Marta, a Sara, que hagan una pequeña cómo ven las cosas que van a pasar, cómo ha ido la pandemia, porque simplemente es el tema que tenemos ahora más candente. Bueno, yo ya llevo viéndolo al menos profesionalmente, pero visto lo que he escuchado hoy, que queda mucha faena por realizar. Hay mucha faena en adicciones, dentro de la salud mental, en la parte de adicciones hay mucha faena. Porque desgraciadamente la pandemia todavía sigue aquí, nos crea mucha ansiedad, y la previsión de que dicen los expertos es que los problemas de salud mental van a aumentar y las adicciones siguen siendo un problema de salud mental, siguen siendo enfermedades, las personas adictas siguen siendo enfermos de que necesitan nuestra ayuda. Y y los datos que dan de ventas de tanto de alcohol como de cocaína, o experiencias propias de los propios profesionales que están en los diferentes servicios de atención a las adicciones, ya sea adicciones tóxicas o no tóxicas, adicciones a juego patológico, adicciones a redes sociales, adicciones a heroína, dice que sigue habiendo, o sea, no ha disminuido. Ha disminuido quizá en la parte dura de marzo, abril de la pandemia, por un cierre de fronteras. No ha habido tantos tóxicos que han llegado a las calles y por tanto ha habido más asistencia, más demanda de asistencia a los diferentes casos.
Yo creo que es un tema importante esto de que hay más faena, de que no nos tenemos que olvidar, de que tenemos que hacerlo ver tanto a los gestores de nuestros servicios como a los diferentes mandatarios, de que esto no ha terminado, de que esto, aunque termine la pandemia, la salud mental y dentro de este grupo de salud mental pongo siempre las adicciones, vamos a tener mucha faena, mucho trabajo que hacer y desgraciadamente no nos podemos relajar nosotros recogeremos lo que venga después, pero siempre tenemos que estar dispuestos o al menos hacer hincapié a los que son nuestros jefes, a los que son nuestros supervisores, a los que son los gestores, de que no hay que dejar de invertir en la atención a las adicciones. Si pido ahora tanto Esther, Marta como Sara que hagáis un minuto, comenzamos por Esther, 1 o 2 minutos de que lo vea ella de cómo cómo veis la vida ahora, se lo agradecería. Muchas gracias, Esther. A ti. Bueno, primero decir que estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, en lo que acabas de exponer. Y bueno, yo respecto a este último tiempo, yo creo que lo he comentado en algún momento. Aparte del tema del perfil, que hemos visto que sí que ha habido un aumento del juego online, aunque no tenemos datos ahora exactos porque no ha dado tiempo, porque entre que se ha sacado todas las prohibiciones y se han vuelto a poner, pues es que el número de atención ha disminuido, no hay más. Sí que nos preocupa que realmente parece ser que la población, o sea, el juego online habrá aumentado mucho, porque ya no es, o sea, ya la reducción de actividades de ocio, pues al final pues hacen que estas aumenten. Entonces nos preocupa en este sentido este aspecto. Sí que vemos muy importante todo el tema legislativo, porque es muy difícil realizar este tipo de prevención cuando desde fuera, como han dicho también con el consumo de alcohol, desde fuera pues se expone como que no hay problema para la realización de esta conducta. Entonces, sí que estamos como este sector haciendo fuerza para las medidas legislativas para evitar en este sentido realizar un poco de prevención, pero sí que lo que has dicho, que está en nuestras manos, ¿no?, cuando abordar, igual que se aborda en el CAP, en una consulta normal, se abordan las adicciones a sustancias, pues también intentar abordar estas otras adicciones comportamentales. Y nada, esperar que el efecto no haya sido tan malo como nos esperamos realmente y seguir tratando y seguir cambiando pues, el tratamiento en función de cómo evolucione el perfil de jugador. Muchas gracias, Esther. Marta, ¿alguna aportación? Bueno, yo quería decir que, bueno, con el tema del alcohol, el problema es que siendo una droga legal, la verdad, y tan accesible como es, ¿no? Siempre hablamos lo mismo, pues que es muy complicado, ¿no? La pandemia, ¿qué ha pasado? Pues que pues en lugar de consumir alcohol en el bar o el restaurante porque estaba cerrado, pues la gente iba al súper, lo compraba y lo bebía en su casa. Entonces, ¿cómo se puede? ¿No? El problema es ese, ¿no? Que tiene muy fácil acceso, está bien visto socialmente. Nos han avasallado la publicidad en redes sociales, en televisión, en todas partes, ¿no? Como que el alcohol te ayuda a pasar la pandemia, te ayuda a estar en casa. Entonces, bueno, yo creo que primero hay que vigilar todo esto, ¿no? Ese fácil acceso, esa venta por internet que también, ¿no? Que se pueda comprar alcohol por internet, que sea tan fácil hacer publicidad, ¿no? Igual que decir la publicidad de tabaco, de juego, pues no, que también el tema del alcohol, pues que también se tendría que tener en cuenta en televisión, ¿no? Que no puedes estar todo el día anunciando bebidas alcohólicas. Y bueno, y en eso pues seguir trabajando lo que se pueda. Gracias. Muchas gracias, Marta, por tu aportación. Sara, por favor, ¿algún último apunte? Muchas gracias. Bueno, sí que estoy súper de acuerdo con los tres, ¿no? Y también habéis dicho del alcohol. El alcohol, bueno, como has dicho, es una droga legal y con las que nosotros trabajamos son drogas ilegales y eso también es un punto, ¿no? Es normal ver en una familia, pues, alcohol, pero sería muy raro ver a la gente inyectándose heroína, ¿no? Y es una droga igual. Entonces,
Yo creo que en la pandemia se ha trabajado mucho para cubrir necesidades básicas de los usuarios, ¿no? De las personas. Nosotros trabajamos con un perfil de exclusión social, gente que vive en la calle, gente que está consumiendo activo, que bebe, pues que se inyecta. Yo creo que tenemos que seguir trabajando, hacer estas formaciones para que se formen sanitarios sobre salud mental, sobre adicciones, ¿no? Que dejen de haber estigmas sobre la aguja, sobre el tipo de sustancia que se consume, sobre si se practica un tipo de conducta sexual o no, y entonces pues seguir avanzando hacia el buen camino, eso espero. Y muchas gracias por invitarme a la web. Muchas gracias, Sara, a ti. Nos has aportado un punto de vista que muchos de nosotros desconocíamos, porque no es que sea desconocido el chemsex, pero no, de momento no, como es tan novedoso, no hemos visto los daños a largo plazo de momento que se puede hacer. De momento ahora concluiremos este webinar. Muchas gracias a todos los asistentes por asistir, ha sido un placer. Muchas gracias a las ponentes, a las 3 ponentes, habéis estado magníficas las 3, la verdad. Ha sido súper enriquecedor toda la información que nos habéis aportado. Desde la vocalidad de salud mental del Colegio Oficial de Infermeras y Infermers de Barcelona, siempre estamos intentando mejorar a través de estos webinars, aunque seamos un equipo fijo de enfermeros y enfermeras. Si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros a través del mail, de la página web del COIP, no habrá ningún problema. Intentaremos contestar a vuestras preguntas, a vuestras preocupaciones y a futuros planificaciones que podamos tener. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra participación y por vuestra asistencia. Gracias.